Hoy es miércoles 10 de marzo. Ya pasaron 10 días de las primeras elecciones de extinción masiva en América Latina. 10 días y todavía el Tribunal Supremo Electoral no puede dar los resultados finales que garanticen y certifiquen no solo cuántos diputados y alcaldes han obtenido cada uno de los partidos, sino quiénes son, en el caso particular, quiénes son los diputados que han sido electos. Quiero mandar un saludo muy especial y fraternal a la diáspora salvadoreña dispersa en todo el planeta. Estados Unidos, Canadá, México, Suramérica, Suecia, Italia, Inglaterra, desde Australia nos escriben también y nos comentan, y sobre todo nos comentan la ilusión que se ha generado a partir de los resultados de las elecciones del 28 de febrero. Un saludo muy especial también y entrañable para todos los salvadoreños que dentro del territorio nacional seguimos con la necesidad de construir un mejor país. Todavía tenemos la convicción de que se puede hacer de este territorio el territorio que todos hemos soñado. Un país que no excluya a nadie. Un país en el que la desigualdad sea un error y no una virtud. Ha sido para quienes tenemos más de 46 años de estar luchando en las calles, en las calles y en las distintas trincheras que la lucha social tiene, ha sido un largo camino el que hemos recorrido en la construcción de la democracia. Un largo camino de la conciencia. Un camino que inició con un disparo y 30,000 muertos. Un camino que tuvo sus días oscuros en toda la época de la dictadura militar, en el cual la democracia electoral era una broma de mal gusto. Un largo camino también que tuvo sus momentos de ilusión en los años en el que se pensaba que El Salvador se podía insertar en el capitalismo mundial de una forma más ventajosa a través de lo que se llamó el desarrollismo, ¿no? A través de lo que se llamó la industrialización. Sin embargo, esa ilusión desarrollista chocaba frente a los hospitales vacíos de medicinas y doctores y atiborrados de pacientes. Ha sido un largo camino que ha generado una sensación de nostalgia por saber qué significa vivir la experiencia de estar en un país apto para los humanos. Y entonces llego a la conclusión de que la nostalgia es el torturador de la memoria. La nostalgia es la memoria en modo masoquista. En todos estos años, quienes tenemos ya más de 50 años de estar conociendo las distintas versiones de democracia electoral y de lucha revolucionaria en El Salvador, en estos tantos años hemos pasado por muchas elecciones presidenciales, legislativas y municipales. En la década de los 70 y 80 sabíamos que el papel revolucionario era boicotear esas elecciones, porque eran elecciones que estaban hechas para darle continuidad formal o realmente a la dictadura militar. Eran elecciones que tenían ya decidido quiénes eran los ganadores antes de que se depositara la primera papeleta en las urnas. Era una democracia electoral que tenía las urnas haciendo escalas en los cuarteles para ser llenadas con las papeletas marcadas por la dictadura. En esa época nuestro papel revolucionario o el papel que debíamos cumplir quienes creíamos que había que construir otra sociedad era boicotear las elecciones. Eso dio pie a una guerra civil en El Salvador y después de 1992
nos damos cuenta de que ya no se trata de boicotear, se trata de votar. Y se trata entonces de pasar del plomo a la tinta indeleble. Y en ese proceso hemos aprendido tanto en la época de la dictadura militar como en lo que se ha sido dado en llamar la época de la posguerra. Nos hemos dado cuenta de que el poder electoral del pueblo realmente ha sido una víctima continua, una víctima recurrente de las élites de poder político en El Salvador. Nos hemos dado cuenta de que el poder del pueblo, que ha venido desde la cédula de identidad personal hasta el documento único de identidad personal, un documento único que no es único, nos hemos dado cuenta de que el poder del pueblo o la soberanía del pueblo ha sido siempre mancillada, al menos hasta este 28 de febrero. Este 28 de febrero el pueblo descubrió cuál es el peso y el talante del poder que tiene. Un poder que en un momento determinado tenía máscara de plomo y hoy es un poder que está disfrazado de voto, que está disfrazado de urna electoral. Lo que sucedió el 28 de febrero, los resultados obtenidos en las elecciones pueden catalogarse, o yo los catalogo más bien, como una singularidad sociológica. Y en esa singularidad sociológica podemos ver las tres caras del 28 de febrero. En primer lugar, vamos a decir que se dio lo que ya todos esperaban, ¿no? Un triunfo apabullante en términos electorales de Nuevas Ideas. 56 diputados, es decir, mayoría calificada. Una enorme cantidad de alcaldes y sobre todo alcaldes en los principales municipios: Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Santa Tecla. Ese fue un triunfo electoral de Nuevas Ideas. Pero también la otra cara es que se dio una victoria ideológica del pueblo. Y una victoria ideológica del pueblo porque la desilusión y el desencanto junto a la indignación se convirtieron en los consejeros electorales de ese pueblo. Un pueblo que venía de ser traicionado, depredado, expropiado por los partidos políticos que encontraron el negocio de su vida precisamente dentro del ámbito político. Y también lo del 28 de febrero es un éxito político de Nayib Bukele, porque le permite consolidar su liderazgo y porque le permite poner las primeras piedras en la construcción de lo que es el bloque hegemónico en El Salvador en estos últimos días. Estamos hablando de un éxito político de Nayib Bukele. Lo que pasó con los partidos otrora grandes es obviamente una derrota, ¿no? Una derrota electoral que deja arena, como dirían en el boxeo, lo deja groggy. Y en el caso del FMLN es una derrota electoral que lo pone en modo irreversible dentro de un proceso de extinción. Ha sido evidente la decadencia ideológica, cultural, política e intelectual de el otrora instrumento de la utopía que venía desarrollando la lucha revolucionaria. Y es que aquí hay que aclararnos. Una cosa es el FMLN que hizo la guerra y otra cosa muy distinta es el FMLN después que se inscribe oficialmente como partido político. Son dos instrumentos totalmente diferentes. Pues bien, el instrumento FMLN, partido político, ha entrado en una decadencia y en un proceso de extinción irreversible. Y eso ni siquiera es necesario que lo digamos quienes hemos sido siempre críticos con el actuar del instrumento político que debió llevar a la concreción las ilusiones del pueblo. Los mismos intelectuales, entre comillas, que formaban parte de las filas del FMLN, hoy que lo ven derrotado,
salen hablando de la muerte del FMLN. O sea, como todo bueno mercenario, hoy cambian su discurso y son los mismos analistas que alababan a la dirigencia del FMLN porque formaban parte o eran parte de la camarilla de complicidad de lo que estaba sucediendo al interior de ese partido. Hoy están hablando de que es la muerte del FMLN porque perdió el rumbo, ¿no? Ha sido un largo camino, ¿no? Eso que vimos concretarse el 28 de febrero es el fin momentáneo de un largo camino. En ese largo camino hemos atravesado, muchos de nosotros los que pasamos de los 50 años, hemos atravesado el lago de azufre del 30 de julio de 1975. Hemos atravesado también el 15 de octubre de 1979, cuando le robaron a la población la posibilidad de instaurar una nueva lógica política en el país. Hemos pasado por el 22 de enero, en el cual las bombas tomaron la palabra y los fusiles empezaron a pregonar que podían cambiarse las cosas. Hemos pasado por el marzo más oscuro de la historia de El Salvador, porque es el marzo en el cual se asesina a Monseñor Romero. Y hemos descubierto, o queremos creer en este momento, a partir de los resultados del 28 de febrero, que la utopía vieja de una sociedad más justa, la utopía vieja o la vieja utopía de una sociedad en la cual todas las personas tengamos igualdad de oportunidades, esa utopía vieja o esa vieja utopía está demandando de un nuevo instrumento. El instrumento que se suponía tener está en proceso de extinción. Entonces estamos hablando de que el 28 de febrero nosotros queremos creer que existe la posibilidad de que la vieja utopía cuente con un nuevo instrumento. Queremos creer que esa ilusión del pueblo puede ser renovada con todas las dudas e incertidumbres que ello pueda generar, pero que puede ser renovada esa ilusión y por lo tanto la motivación para cambiar este país de forma tal que la riqueza no se imponga sobre la base de la inmensa mayoría pobre en El Salvador. No hay nada, quizá la paradoja más fascinante y hermosa de la política es traicionar a los traidores. Eso es lo que sucedió el 28 de febrero. Hubo una traición de los traidores. Y esa, como digo, es la paradoja más fascinante y es la misión política más hermosa de aquellos que siempre van a ser militantes de la utopía o militantes del tiempo. El punto para Nuevas Ideas y para el presidente Nayib Bukele, después de los resultados del 28, es ¿qué hacer? ¿Por dónde comenzar? Esas son las preguntas fundacionales y la respuesta fundacional de qué hacer y por dónde empezar, yo la planteo de la siguiente forma. ¿Qué hacer? Hay que hacer la revolución democrático popular en El Salvador. Esa revolución democrática popular en El Salvador es una tarea política que debió haber empezado en la década de los 90. Y esa es una enorme deuda histórica. Las generaciones actuales parten de las condiciones heredadas. Y las condiciones heredadas es que, lejos de haber una revolución democrática popular, lo que hubo es una consolidación de la impunidad y la corrupción, ¿no? Abanderadas esta corrupción e impunidad por los dos grandes partidos políticos, Arena y el FMLN. Pues bien, ¿qué hacer? Hay que hacer la revolución democrático popular en El Salvador. Y para eso se requiere de personas que provienen del pueblo y que provienen de las capas intelectuales y de pequeños y medianos empresarios del pueblo. Y allí vamos a encontrar un arco iris ideológico. Pero no se puede construir una revolución democrático popular sin la participación
de prácticamente todos los espectros ideológicos, sociales y económicos de un país. No se trata en este momento, eso es lo que debe tener claro, Nuevas Ideas, no se trata en este momento de escoger el camino a seguir. De lo que se trata en este momento es de saber cuáles son los pasos prácticos que hay que dar para ir construyendo eso que yo llamo la revolución democrático popular. Se trata de crear un sistema de actuación política y se trata de redactar lo que yo he llamado un plan de actividad práctica que haga que los cambios sean sensibles y visibles para la población día a día. La única forma de mantener esa ilusión del pueblo, un pueblo que se volcó a las urnas y le dio lo que nunca le había dado a otro partido político, que es el poder, digamos, absoluto en la Asamblea Legislativa, esa ilusión del pueblo de dar mayoría calificada a quien ya tiene el poder ejecutivo, esa ilusión solo se mantiene vigente ilusionándolo todos los días. ¿Y cómo vamos a ilusionar al pueblo? ¿O cómo se debe ilusionar al pueblo? Con acciones cotidianas que no solo sean de efecto momentáneo, sino que formen parte de las políticas públicas de otro tipo en este país. Ahora, en esas acciones prácticas que hay que llevar a cabo, hay tres problemas. Yo considero que hay al menos tres problemas que hay que resolver, o que debe resolver el nuevo bloque hegemónico en El Salvador. Y esos tres problemas son definir cuál es el carácter y el contenido de la agitación política en función de cambiar la lógica que observamos el 28 de febrero. ¿Qué es lo que hay detrás de esa agitación política? Hay que resolver el segundo problema, que es la organización del pueblo. Solo un pueblo organizado puede cambiar la sociedad y solo un pueblo organizado puede garantizar que esos cambios se mantengan estables en el mediano y largo plazo. Y la otra tarea que hay que resolver es el de darle o el de generar el progreso económico en El Salvador, pero con un rostro humano y con una constitución que sea humana y vigente. Yo no creo que se trate en este momento de reformas a la Constitución. Yo creo que hay que entrar a un cambio de Constitución. Seguramente se van a jalar de los pelos los abogados pétreos, pero ¿cómo es posible de que una Constitución que fue redactada hace más de 30 años siga obligando a las generaciones actuales a vivir bajo un régimen que nosotros definimos de la forma en que se definió hace 30 años? Entonces creo que dentro de las tres tareas no está, la tercera tarea no solo es reformar el país para llevarlo al progreso económico, sino que también cambiar la Constitución. Hay que saber distinguir, y los diputados que han sido electos deben saber distinguir entre lo que son las tareas urgentes y lo que son las tareas estratégicas o las tareas fundamentales. Dentro de las tareas urgentes o las tareas inmediatas podríamos hablar de que reducirse los salarios, las prebendas, los seguros, quitarse el fuero, quitarse toda una serie de prestaciones obviamente escandalosas y de dudosa legitimidad. Eso sería un golpe moral, un golpe de legitimidad que podrían dar, en este caso, los diputados electos de Nuevas Ideas. Eso sería como decirle a la población: somos distintos o queremos ser distintos, y estar abiertos a que la gente, por el temor de haber sido traicionada y robada durante tantos años, esas grandes expectativas que tiene con ellos, obviamente las va a acompañar con una vigilancia que va a ser muy dura, ¿no? Pero bien, eso de los salarios, las prebendas, los teléfonos, los vehículos asignados, seguros, etcétera, esas son las tareas urgentes o tareas inmediatas del momento y son un golpe de autoridad, son un golpe simbólico. Pero las tareas fundamentales de la nueva Asamblea Legislativa junto con el Ejecutivo
son las tareas que tienen que ver con la reforma al sistema de pensiones. Son las que tienen que ver con aprobar una ley del agua que garantice que nunca va a ser privatizada ni el agua como tal, ni la distribución de la misma. Tiene que ver con asignar un mayor presupuesto en salud. Tiene que ver con el hecho de incrementar significativamente el presupuesto para educación para que lleguemos a ser lo que antes éramos, un referente de la educación a nivel regional. Tiene que ver con generar más y mejores empleos, tiene que ver con mejorar el salario mínimo, el impuesto, quitar el fuero y sobre todo quitar la malicia de un fuero que protege o que dice que en términos jurídicos no se puede procesar a nadie por corrupción después de que han pasado 10 años de su gestión. Esas son las tareas estratégicas o las tareas más de largo plazo, las tareas fundamentales, junto con las tareas urgentes e inmediatas que van a dar, como digo, un golpe de autoridad simbólico, van a hacer una muy buena presentación de este nuevo bloque de diputados que nos demuestre que no solo se han cambiado los diputados, sino que se pretende cambiar la lógica política de la Asamblea Legislativa. Entonces, esa revolución democrático-popular que podría surgir de estos cambios que hemos observado en los últimos dos procesos electorales deben tener como uno de sus hilos fundamentales la creación de un sistema educativo de primer nivel y que no deje de ser humano. Y también pasa por la construcción de todas las instancias pertinentes para consolidar y promover la cultura política democrática en El Salvador. Se debe asumir este triunfo del 28 de febrero, o Nuevas Ideas debe asumir este triunfo del 28 de febrero con mucha humildad. La gente está ilusionada. El pueblo recobró esa ilusión perdida. La revolución democrática popular puede ser una realidad. Una realidad que de seguro va a mejorar significativamente no solo las condiciones políticas en El Salvador, sino que también las condiciones sociales y económicas. Al fin y al cabo, ser político debe ser ponerse al servicio de la gente y no como ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Que los políticos se han servido de la gente, se han servido del Estado. Por eso, el pueblo, recuperando el poder del voto, les dijo: hasta aquí llegaron.